Dale, vamos ahí. Amigos de Semblanza, bienvenidos al programa del día de hoy, viernes, otro día de encuentro con la cultura, con los personajes, con la tradición de la provincia de Chincha, porque para eso nació Semblanza, para dar a conocer los aspectos positivos de la provincia de Chincha y de otros puntos de nuestro país. Es el esfuerzo que realizamos para estar todos los viernes a las 8 de la noche con ustedes, y hoy el programa lo vamos a dedicar a rememorar algunos aspectos, algunos personajes de el tradicional Colegio Pardo, y para ello vamos a conversar con el historiador chinchano y ex alumno del Colegio Pardo, don Santiago Perona Miguel de Priego. Bienvenidos a Semblanza del día de hoy. Bien, comenzamos entonces este diálogo el día de hoy con el historiador Santiago Perona Miguel de Priego, quien mejor que él por sus conocimientos históricos de la provincia de Chincha, específicamente del Colegio Pardo, y además ex estudiante de esta institución educativa, quien nos pueda brindar la información que hoy día vamos a transmitir a todos ustedes. Don Santiago, bienvenidos una vez más a Semblanzas. Muchas gracias, Luisa. Acá a tus órdenes. Don Santiago, empecemos por ubicar a nuestros seguidores. Usted estudió también en el Colegio Pardo. ¿De qué época estamos hablando? Bueno, en primer lugar yo estudié en las primeras letras, por decirlo así, en lo que fue la Escuela Moderna de la zona Sotelo. ¿A dónde se ubicaba la Escuela Moderna? En la calle Los Ángeles, ahora es de Guadalupe, me parece. Ya, correcto. Y de ahí pasé al Pardo, ¿no? Estuvimos parte
los últimos años de primaria ahí y después a secundaria. ¿Y cómo era la educación en los tiempos de don Santiago Perón en el Pardo? Muy diferente a la de ahora, muy diferente porque la participación que tú tenías imbuía también a los padres, ¿no? Hacías algo malo y te arrancaban la hoja en la casa, ¿no? Y si a veces no había luz, había que estudiar con lamparín. Pero era diferente a la de ahora, inclusive la clase de maestros que había, ¿no? Con decirte que hasta ahora tengo contacto con un profesor Salcedo que debe tener unos 96 años, que me enseñó en primaria, en quinto año de primaria, José Salcedo, ¿no? Y él se recuerda de todo el mundo, tiene una memoria muy apta, y eso nos permite retroceder en el tiempo y encontrarnos con los amigos que muchos han partido ya, ¿no? Don Santiago, hablamos también de tiempos donde se estudiaba mañana y tarde todo el día. Sí, mañana y tarde. ¿Cuál era el horario de estudios? De 8 hasta las 12 y de ahí a partir de las 2 de la tarde hasta las 5. ¿Y cada uno o todos tenían que irse a almorzar a su casa o de repente había un servicio alimentario en el colegio? Todos salían. Antiguamente, antes de que nosotros estudiábamos, la gente pobre sí tenía un plato de comida. Inclusive el Pardo tuvo ¿cómo se le dice? Se atendía a gente pobre y dormía ahí mismo. Le atendía. ¿Un internado? Un internado, exactamente, esa es la palabra. Un internado, ¿no? Para gente pobre. Y Pues, apenas se fundó el colegio, ¿no? Pues el colegio funcionó en varios sitios, en la calle Los Ángeles, en la calle Lima, e inclusive funcionó después en la calle Italia y después actualmente. Y también hablamos en tiempos en que los estudiantes, en este caso del Pardo, tenían que retornar a sus hogares caminando y luego hacerlo a pie también nuevamente de su casa al colegio porque no había transporte motorizado masificado. No, pues hasta que se donaron unos ómnibus que permitieron el desplazamiento de la gente del campo, más que nada. Ah, es decir que llegó un tiempo en que en el Pardo tenían sus propias unidades y eso servían para transportar a los escolares. ¿Cuántas unidades logró tener? 2, ¿no? Que mucho tiempo después estuvieron abandonadas ahí y ahí desaparecieron. ¿Y fueron pintados de los colores de la insignia? Amarillos. ¿Y a qué conductor, qué chofer recuerda usted que estaba a cargo de esa unidad? Había uno muy famoso que ahorita no recuerdo el nombre, muy bueno, que era taxista también inclusive, pero no sé si por ahí debe haber foto del norte, pero había que tener carácter para mirar a los muchachos, porque los muchachos eran malcriados, pues, ¿no? Eran muy fregados. ¿Y el estudiante efectuaba algún pago o todo estaba ya subvencionado? Todo subvencionado, todo era gratuito, no pagaba. Entonces, don Santiago, también podríamos recordar que en esos tiempos ya eran épocas en que no daban pues una prueba, en que de repente marcaban una alternativa ante una pregunta, sino que ustedes daban una prueba ante un jurado. Había un jurado que tomaba las pruebas, que eran profesores mismos, ¿no? Lo curioso es que muchas veces, y tengo anécdotas para contarte inclusive de unos exámenes orales que tomaban, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar en su momento, porque es un poquito... Y tuvo que involucrar esta anécdota a un personaje que llegó a ser uno de los primeros alcaldes de Pueblo Nuevo. Entonces, había mucho respeto, ¿no? Que se ha perdido. Tú ves ahora que hasta los profesores toman con los alumnos. Hay cosas que a veces rompen las normas de la ética y eso no es correcto, ¿no? Cuando hablamos de esos exámenes ante un jurado es que ustedes tenían que dar un examen oral y ustedes no sabían prácticamente lo que le iban a preguntar porque lo que le daban era un balotario, una temática que luego tenían que responder ante el jurado. El jurado. Y si no respondías, pues al toque te ponían tu nota, aprobatoria o desaprobatoria, ¿no? Pero eran muy rectos los profesores. Y también se dice, muchos señalan o son de la opinión que, por ejemplo, un estudiante, por decir, de quinto de primaria, tenía mucho más información, mucho más conocimiento que había logrado o aprendizaje que había logrado construir que, por ejemplo, un estudiante de secundaria de los tiempos actuales. Que había más
interés del profesor, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, profesores como Alejandro Palomino Molero, que le cantaba con el otro era Dimas Orihuela, ¿no? Como un dúo. Y el otro bajito que creo que ha muerto hace poco, se me dio el nombre, era un trío que muchas canciones criollas, ¿no? Pero eran muy rectos, pero también eran con un corazón muy grande porque de repente tú no podías, se acercaban a ti a ayudarte. Inclusive, mira, hay algo que la gente no se acuerda. Donde está el patio central de primaria, ahí habían 4 jardines inmensos. En esos jardines, los colegios, los salones, sembrábamos. Y de la cosecha que se vendía, servía para el mismo colegio. Sembrábamos papas, sembrábamos maíz. Donde está actualmente la piscina, todo eso era parte de los terrenos de cultivo. Es decir, que a cada sección, digamos, le asignaban un área determinada y ustedes tenían que ahí realizar labores productivas que sostenga también de alguna manera lo que podía generar como gastos económicos en el Pardo de esa época. Exacto. Por eso te digo, buenos profesores, ¿no? Muy buenos. Palomino, González. A mí no me enseñó González, me enseñó Palomino. Muy bueno, Palomino Jurado. Ya falleció. Su hijo creo que es profesor también en Ica. Pero muy buenos maestros. Algunos están plasmados en nombre de algunas instituciones, por ejemplo, hay un CEO, creo, Pedro Ronceros. En secundaria, don Pedro Ronceros Calderón. Él era bachiller de medicina, ¿no? Era un hombre que nunca sonreía, ¿no? Pero era muy dado a hacer bromas, y bromas muy pesadas. Pero también a responder con carácter cuando un alumno le faltaba el respeto. Hay una calle también que en el centro de Chincha que se denomina Gerardo Sotelo. Gerardo Sotelo. Don Gerardo Sotelo, por ejemplo, justamente ahí estamos viendo, te mostraba una foto antes, cuando él hace una locución patriótica, cuando se declaró la guerra con Ecuador, reunió a los alumnos y profesores en la Plaza Bolognesi, el 7 de junio, y les dijo pues que había necesidad, ¿no? Por lo que he podido recuperar, necesidad de pelear por la patria, ¿no? Y sé que mucha gente se alistó. Estamos hablando del conflicto bélico que sostuvimos con precisamente el país norteño. Claro, muchos chinchanos pelearon ahí, muchos. Y es que en esos tiempos también tenían una mentalidad de quizás hasta cierto punto una formación basado en lo militar, porque existía la instrucción premilitar en el Pardo. Claro, que es lo que debería volver nuevamente. ¿En qué consistía su labor de un instructor premilitar? Bueno, los que venían eran profesores, o sea, maestros, ¿no? Por ejemplo, el caso del teniente Federico Picón Zavala, teniente maestro. Él había sido maestro y se asimiló al ejército. Entonces, ¿qué te enseñaban? Desde las disciplinas, las marchas, y también a orientarte en caso de un conflicto, cómo orientarte por las estrellas, ¿no? Cómo podías tú desplazarte. Entonces había mucho interés. Otro que era también recto era el famoso Hitler. Hitler era su apodo. Sí, porque era tajante, ¿no? Sergio Chávez Vela, que vivía aquí en la calle de Los Ángeles. Pero gente así buena, pasaron varios instructores. Y también los preparaban físicamente con ejercicio, tipo el ejército. Eso, sino que tenías entrenamiento de tiro de combate. También practicaban tiro. Al frente del Pardo casi precisamente existió en un tiempo un club de tiro. Hasta ahora existe. Lo que pasa es que como era con arma de guerra, se hicieron primero en La Pampa, ahora está invadido eso, y donde está el tanque de agua de Semapacha, ya, eso era Pampa, entonces de ahí se hacía tiro también. Y después se hacía tiro en la Centinela. Ahora te voy a mostrar fotos. Entonces, como parte de la instrucción premilitar en el Colegio Pardo, también tenían asignado un momento para la práctica
del tiro. Y esas armas, ¿quién lo proporcionaba? Proporcionada por el ejército. Eran los famosos fusiles FAL, ¿no? El fusil automático ligero, decía, calibre 7.65, que usaban un cartucho con proyectil blindado. Se dice que ese proyectil atravesaba a 7 hombres en columna, era muy potente. Y después ya lo cambiaron por los Browning, que eran los recortados, 7.62, ¿no? Y cuando iban a realizar su práctica de tiro, don Santiago, no es que de repente lo llevaban en unidades, iban quizás tipo marcha y campaña, corriendo, caminando, haciendo su ejercicio. Se hacía la marcha de campaña. Y cuando se llegaba al sitio donde ya estaba dispuesto, se colocaban los blancos y los instructores se encargaban de coordinar y hacer la orden de fuego, ¿no? Se hacía en las 3 posiciones: tendido, de rodillas y echado, parado, perdón, de pie, de rodillas y echado, ¿no? Interesante, amigo de Semblanzas, la información que nos está proporcionando el historiador chinchano don Santiago Perona Miguel de Priego. Nosotros queremos recordar en el programa del día de hoy algunos aspectos que no ha podido conocer las generaciones actuales, pero que es importante recordarlo porque marcó una época. Muchos coinciden en señalar de unos tiempos mejores, de mayor disciplina, de una formación más integral de los estudiantes desde la institución educativa, considerando también que la familia es la primera escuela. Entonces, don Santiago, acá por ejemplo usted nos está mostrando, acá están en marcha, campaña, rumbo a las Pampas de Ñoco. ¿Se conocería en esos tiempos o a dónde iban? Aquí sí íbamos a la Centinela. A la Centinela. Y se desplazaban por toda la carretera, hincha baja, y se entraba por un costado por San Pablo. Y ya llevaban sus armas ya en la mano. Ya con las armas, ¿eh? Y existía un horario, cada sección tenía un horario de instrucción premilitar y todas las aulas realizaban esta práctica. Claro, principalmente lo de cuarto y quinto año, ¿no? No, de tercero todavía, pues, ¿no? Poco a poco iban preparándose. Correcto. Y entonces, eso es lo que corresponde al famoso IPM, instrucción premilitar. Hemos hablado también, don Santiago, de algunos profesores, y también en los tiempos en que estudió usted fue testigo que existía consultorio médico, consultorio de enfermería para los estudiantes, bueno, para quienes elaboraban en el José Pardo de esos tiempos. En esos tiempos, justo estaba frente a la sala de profesores, estaba el tópico, ¿no? Atendía la señorita María Luisa Xavier. Tenía varios médicos que llegaban ahí. El Iván García, después otro Torres Pino creo que era. Pero bueno, la atención era siempre buena, ¿no? Muy buena.
Y tengo entendido, don Santiago, que no solamente era, digamos, atenciones de emergencia, ante una descompensación, una eventualidad que existía, sino, por ejemplo, tenían también servicio odontológico. Odontológico, así es, así es. Estaba un profesor que vivía acá, que ya murió, que era odontólogo. Pero eso permitía, pues, había mucha gente pobre que no tenía cómo costearse una atención médica, y de repente el alumno llegaba mal y ellos se encargaban de solucionar el problema, ¿no? Y hablamos de la época del Pardo, en que también tenía un hermoso anfiteatro, tengo entendido, una especie de auditorio donde era distinto al actual. En ambos lados tenía una especie de tribunas en que el público, aparte de estar sentado en la parte central, digamos, también podía apreciar los espectáculos, las actividades que se realizaban en el Colegio Pardo, en las especies de galerías que tenía este auditorium, y que ha sido reemplazado por el actual, por uno, digamos, más moderno, ¿no? Y que nosotros tuvimos la oportunidad de ver este auditorium que tuvo el Colegio Pardo. ¿Y qué actividades se desarrollaban en este auditorio? Todas las actividades tenían que ver culturales, ceremonias que había necesidad de hacerlas dentro del salón de actos, ahí se llevaban a cabo. Y estas actividades iban más allá de una fecha cívica, sino que también promovían, creo, el teatro, la actuación. Claro, muchos participaban los alumnos de quinto año con alumnas del Santa Ana, por ejemplo, ¿no? Hacían escenificación de obras de teatro. Pero nos ayudaba mucho a desarrollar la cultura, ¿no? Los mismos profesores participaban en las actividades culturales. Y también quizás se abría para aquellas entidades, aquellas personas que o desarrollaban o promovían también el arte, no siendo del Pardo. Exacto. Por ejemplo, los alumnos de la nocturna también participaban, ¿no? Eso permitía que había mucha vocación cultural y que les permitía a ellos darse a conocer. La de Santana, por ejemplo, que siempre participaban con los del Pardo, ¿no? Por eso decían que siempre están unidos, no solamente por el arte, sino por el amor también, el Pardo y Santana. Es el famoso Colegio Santa Ana, también el primer colegio, considerado el primer colegio de mujeres en la provincia de Chincha. Don Santiago, ¿y cómo eran las festividades, la fiesta de aniversario del Pardo? Mira, todos los alumnos participaban, todos los alumnos se comprometían para sacar, por decirte, un carro alegórico, ¿no? Recuerdo mucho uno que era el Atlas cargando el mundo, ¿no? El famoso Atlas el quinto año A, ¿no? Don Juan Canepa me dice un día que lo busque, pues, a Mañuco Grimaldi. ¿Quién era Mañuco Grimaldi? Uno de la promoción 6-8, y que se había perdido con una damita. Y después viene don Juan molesto porque el Atlas se movía mucho. Ya se imaginan, ¿no? Entonces, había mucha participación. Después, las comparsas, ¿no? Las famosas, que salías tú con tus antorchas, paseos de antorchas, las bandas, los disfraces. Había mucho, y eso congregaba a toda la población. A veces terminaba a las 10, 11 de la noche, ¿no? Pero la gente ahí esperando el Colegio Pardo que pasara. Y hablando de aniversario, Santiago, siempre ha existido una especie de polémica, contraposición, de cuándo es efectivamente o cuándo debería conmemorarse, celebrarse el aniversario del Colegio Pardo. Bueno, se hace en octubre, el 12, pero otros señalan que no debería celebrarse en octubre, sino en noviembre. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la posición de Santiago Perono? En todo caso, ¿qué información tiene usted, qué basamento para hablar de una fecha? Este es un documento, una copia ortostática de una publicación de La Voz de Chincha del año 1931, o 37, perdón. Disculpe, 11 de octubre de 1937. Sí.
Este profesor que llegó a ser director del colegio hace una reseña histórica donde habla de que para el 12 de octubre del 1918 se reúnen un grupo de profesores, padres de familia y autoridades en la subprefectura, donde se acuerda que el día 12 de octubre, el día 8 se llevó a cabo esa reunión, el día 12 se colocaría la primera piedra del colegio, se inauguraría la avenida, se sembrarían árboles y por acuerdo de todos se levantaron 4 actas, una al colegio, una al consejo, otra al Ministerio de Educación y una a la subprefectura, donde se celebra a partir de esa fecha el Día del Colegio Pardo. Entonces y eso está acá. Entonces fue un acuerdo sin considerar o dejando de lado el mes de noviembre, que es la fecha en que se creó en realidad. Entonces se acuerda a partir de esa, y es así que de esa fecha se celebra cada 12 de octubre. Entonces eso es por un acuerdo de la comunidad educativa en pleno del Pardo de entonces, del año 1937. No, se publicó en el 37 el artículo. ¿Y el acuerdo fue? El acuerdo fue en agosto del 2018. En agosto del 2018. En efecto, y usted mencionó que no solamente era para colocar la primera piedra, sino para sembrar árboles. Hubo un tiempo en que esa zona existía una fila de árboles. ¿De qué tipo de árboles eran? Aquí dice que inclusive quién los donó. El terreno donde se edificó el Colegio Pardo fue donado ¿por quién? El terreno fue donado por don Juan de Mata Mármol y por el señor Agustín Falconi y otros señores más. Pero los árboles fueron donados por el señor Guillermo Malco, que era diputado suplente por Chincha. ¿Ya? Dice aquí, habiendo acordado la construcción del edificio en el lugar que actualmente ocupa, dando lugar a la apertura de una nueva avenida, el día 12 de octubre de 1918. Tuvo lugar la ceremonia de colocación de la primera piedra en solemne ceremonia que fue apadrinada por el entonces alcalde doctor Luis Felipe Dufó, en representación del presidente de la República, doctor José Pardo, pronunciándose hermosos discursos y habiéndose concurrido mucha gente. Y en este mismo acto, los escolares, tanto del Colegio Pardo como de los centros escolares y escuelas, entonando cantos adecuados, plantaron los árboles de la avenida que habían sido obsequiados por el señor Guillermo Mar, que era diputado. La obra se efectuaba con celeridad y en el año 1920 comenzó a funcionar el colegio en su nuevo local, tendiendo en esa época ya hasta el segundo año de media. Hace usted referencia a su nuevo local del Pardo desde 1920 en el actual espacio donde está, pero ¿dónde funcionó antes? Funcionó en una casa en la calle Los Ángeles, después en la calle Lima, después en la calle Italia. Fue yendo de un lugar a otro. Iba creciendo, entonces necesitaba más ambientes más amplios, ¿no? Y es por eso que se lleva a cabo esto, que se dona el terreno y se empieza inmediatamente la construcción, ¿no? Y la calle mayormente se conoce como la Avenida Pardo porque ahí está ubicado el colegio, pero en realidad su denominación es Luis Galvez Chipoco. ¿Por qué esa denominación? En honor al primer director del colegio que tuve. Fue don Luis Galvez Chipoco. Claro, perdón, don Luis Galvez Chipoco. Y hay algo que quisiera acotar, ¿no? Don Luis Galvez Chipoco, después que dejó de ser director del Colegio Pardo, fue miembro de las juntas plebiscitarias en las causas de Tacna y Arica, donde resultó herido. Eso es bueno que sepan los pardinos y la comunidad chinchana. Luis Galvez Chipoco no fue chinchano. No, creo que él era de la sierra, me parece, no estoy bien seguro. ¿Y en esos tiempos solamente ejercía el trabajo, la labor de director o también enseñaba alguna materia, algún área? Enseñaban, los directores también enseñaban, como por ejemplo don Eloy Arreola, que también enseñaba, ¿no? ¿Qué especialidad tenían estos profesores que usted está mencionando? Eran, como le llaman, educadores, no, tienen una especialidad, pero es de mucho respeto, ¿no? Don Eloy Arreola llegó a ser director del Colegio San José de Chiclayo. Don Santiago, ¿y en esos tiempos ya habían algo así como programas de alimentación escolar en el Pardo? Claro, se daban los famosos desayunos escolares, ¿no? Que lo hacían precisamente pues los personal de limpieza, bien aseados,
preparaban las leches en unos tazones especiales y te servían tus panes con mantequillas. Se hacían en el salón de alto, tanto en la parte alta como en la galería al final. También se proyectaban películas, por si acaso. En el... Sí, mucha, y la gente iba. Cuando hablamos de película ya era una actividad abierta para el público en general, una especie de cine. Principalmente, sí. Pero al final no sé en qué quedó, desapareció la máquina, no sé. Bueno, con el terremoto se perdieron muchas cosas, ¿no? Estamos conversando, amigos de Semblanza, con don Santiago Perona Miguel de Priego, historiador chinchano, quien nos está dando referencias de la época del Colegio Pardo, de la década del 50, 60, donde él también cursó sus estudios en el glorioso JPB, como también se le conoce. Don Santiago, pero nosotros hemos hablado de los instructores premilitares, pero un complemento de los docentes. Acá usted tiene información acerca de... 26. Plebiscito de Tacna y Arica. Este periódico La Unión. La Unión de Chincha. Ya se editaba acá, permíteme, don Santiago, es el periódico La Unión del año 1926, publicado el lunes 8 de marzo, y La Unión, ubiquemos a nuestros seguidores, don Santiago, era un periódico que se imprimía en Chincha. Sí, precisamente se está dando a conocer sobre los sucesos de Tacna, y entre los seguidos está el exdirector del Colegio Pardo, don Luis Gálvez. Aquí lo que usted había señalado, entonces él como plebiscitario también tuvo que poner en riesgo incluso su vida, porque dice acá, entre los heridos está el exdirector del Colegio Pardo, doctor Luis Gálvez, los chilenos rompen los carteles electorales. Este es cuando se oponían al plebiscito. Claro, entonces, ¿qué pasó? Que los peruanos desembarcaron en el muelle, tomaron el tren y después se dirigieron a la ciudad hacia la casa de un coronel Pizarro, peruano. Pero en el trayecto, hombres y mujeres llevaban la bandera y de las esquinas de las calles empezaron a agredir a los peruanos, ¿no? Allí se habían traído, los gendarmes no hacían nada, miraban cómo agredían con piedras, botellas y latas, y dice que la bandera llegó tinta en sangre hasta la casa del señor Pizarro, ¿no? Aquí en el detalle de la noticia dice: según los peruanos, los heridos de mayor cuidado son el doctor Luis Gálvez y Luis Santana. Entonces, no fue una herida leve, que digamos, sino que de alguna forma también vio bastante afectada su salud. Interesante este dato que nos proporciona respecto a el primer director que tuvo el Colegio Pardo de la provincia de Chincha. Estas notas se conocen por una carta anónima que se publicó en El Comercio en esa época. Hablamos del diario ya del Comercio. Sí. Y eso lo transcriben acá, ¿no? Correcto. Don Santiago, había hecho yo mención de que nos habíamos referido a los instructores premilitares, pero un punto de apoyo en el trabajo sobre todo de los docentes fueron los tradicionales y famosos auxiliares. Claro. Gente de mucho respeto, ¿no? No sé si por aquí están algunas fotos de ellos. ¿Qué función cumplían específicamente? La disciplina, el orden, ¿no? ¿Ellos estaban facultados para dar castigos físicos a los escolares? Lo que se acostumbraba era, te metían un barazo cuando eras muy, muy movido, y de ahí te llevaban a la regencia, y en la regencia te castigaban ya. ¿Qué era la regencia? La oficina donde estaba el señor famoso Culeco Bermúdez. ¿Quién fue Culeco Bermúdez? Uno de los grandes, uno de los mejores regentes que ha habido, ¿no? Y la sala de castigo estaba al fondo en el 5º año E. ¿En qué consistía el castigo? Aprender, porque ahí mandaban a un profesor a tomar exámenes. Entonces aquel que se portaba mal, que tenía una inconducta en el paro de sus tiempos, no es que lo castigaban físicamente, sino que lo concentraban en un espacio, en un aula, y le asignaban un docente para que les brinde algunas clases. Clases y lógicamente tomaban exámenes, ¿no? Y no faltaban ahí pues los ociosos, porque había gente ociosa ahí que tomaba todo a la burla, ¿no? Y usted nos ha señalado a Bermúdez. ¿Qué otros auxiliares de esos tiempos? Carlos Bernaola. Carlos, el Caco. Caco Bernaola, claro. Caco Bernaola. Después tienes al señor Cueto,
muy llano, al primitivo, que le decían a uno de ellos. Después tenías Entonces, personas que contribuyeron a la disciplina, a la formación integral, como se habla. A ver, describan esta imagen que tenemos acá. Este es el equipo de tiro que campeonó en el concurso de tiro regional, al mando de Teniente Federico Picoada Zavala. Entonces, así como le daban curso de manejo de armas, también realizaban competencias. Claro. Y precisamente aquí están los famosos fusiles cortos que usaban los Browning. Muy bien, entonces acá pues una imagen que nos muestras cómo vestían. También miren acá, ¿este era vestimenta para su práctica o es la forma en que vestía cualquier estudiante? Este es el uniforme de comando, ¿no? Y los cascos que después llegaron, pues, se usaban para la competencia. Entonces, esto usaban los estudiantes para su instrucción premilitar. Ajá. Entonces, estamos dialogando con el historiador Santiago Perona Miguel de Priego, evocando épocas de el Colegio Pardo en que él fue estudiante. Don Santiago, permíteme acá esta fotografía. 1967, ¿no? Sí, algunos ya han fallecido. Nos reunimos, yo siempre he mantenido vínculos con todos los amigos, y nos reunimos en la bodega de Gentil, el César Gentil. ¿A dónde? ¿En Sunampe? Sunampe, ¿no? Y disfrutábamos una buena comida, bromas, charlas y anécdotas. Te dejo de lado el buen pisco y el buen vino. No se puede, de ninguna manera, y no me torees. Don Santiago, pero también parte importante, personal, de gran apoyo en el Pardo de su tiempo, y hay que también destacarlo, eran los porteros. Claro, los hermanos Mauricio, Santiago, ¿no? Creo que ustedes tomaron foto de ellos, no sé. Correcto, y ellos eran que tenían que lidiar con que los estudiantes traten de permanecer. Antes, por ejemplo, tú no podías llegar con la camisa abierta, sin corbata, con media de diferente color. En la puerta se te detenía. Desde ahí empezaba el control. Desde ahí te regresaban. Y cuando teníamos la policía escolar, en cada esquina teníamos policías escolares controlando no solamente el orden, sino que y la disciplina, sino que el alumno vaya bien vestido para ingresar. Lo que usted señala es que en sus tiempos, el control para que el estudiante viste el uniforme único, tenga el porte que corresponde, no empezaba propiamente en la puerta de acceso al local escolar, sino en las calles aledañas. Empezaba desde la calle Los Ángeles con Colón, 28 de julio, Plaza de Armas. Después en la avenida Pardo, ¿no? Donde se iniciaba la avenida Pardo, y en Los Ángeles que iba a la avenida del Santana. ¿Quiénes tenían la responsabilidad de realizar este control? La policía escolar. Entonces, la policía escolar cumplía una función desde antes del ingreso al colegio, y por cierto era muy valiosa. Por supuesto que sí, porque permitías evitar conflictos que se dan a veces, porque había alumnos que eran un poquito belicosos, ¿no? Pero con las buenas maneras, entonces y lógicamente que si seguían esto ya no entraban al colegio. ¿Y qué pasaba con estos señores, aparte de no dejarlo ingresar al colegio? ¿Se le llamaba a su padre? Claro, se lo notificaban a los padres, y el padre tenía que presentarse a la regencia. Ahí don Cureco Bermúdez pues llamaba la atención severamente al padre por no poner disciplina en sus hogares, ¿no? Y no eran tiempos en que el padre quizás se iba a molestar porque le habían llamado la atención a su hijo, o iba a acusar que de repente alguien le estaba haciendo bullying o que había un maltrato psicológico. No, el padre te castigaba ahí delante del regente, te metía en tu coriza, ¿no? Aparte del castigo que te daba en tu casa, supongo, ¿no? Pero sí, había mucha disciplina. Por ejemplo, acá tienes a uno, aquí tienes a don Lucho Canepa, uno de los grandes profesores de historia. Lucho Canepa, permíteme, don Santiago, nos referimos a don Luis Lorenzo Canepa Pache, el historiador también. Sí, así justamente aquí está, en una reunión que tuvimos donde la señora Dominga, Rincón Chinchano. Domingo Rincón Chinchano.
Claro. Y qué de cierto que don Lucho era uno de los que ponía mano dura cuando revisaba cuadernos, los cuadernos salían disparados si es que faltaba o... Él y don Pedro Roncero hacían eso. No, estabas mal hecho. Y tenía la costumbre de decir, ya pues cholito, te decía, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso, un día estaba él en plena clase hablando de los nivelungos, historia universal, y se unió un ruido fuerte en el otro salón, un salón que comunicaba con la carpintería. Y cuando fuimos a ver, encontramos a Luis Sáez Bailetti, que se había pasado por el techo y se había caído sobre el escritorio y rompió una pierna, ¿no? Ya ves, cholito, por no venir a estudiar. Entonces, a sacarlo cargado pues, para llevarlo para que le inyesen la pierna, ¿no? O si no, nos castigaban afuera, en el patio, bajo el sol, y venía acá Gobernador pues, a hablarnos. Pero eran otros tiempos, pues ahora tú ves que hay mucha indisciplina en los colegios. Usted, don Santiago, hizo mención hace un instante también a la señora Dominga. La señora Dominga que usted ha mencionado es la que tuvo el famoso rincón chinchano en la calle Lima. Exacto. Dominga, que tuvo su kiosco pues ahí en el interior, pero Dominga Ramírez Guzmán, de Pérez. Pérez, exacto. Pero habían otras, pues, ¿no? Habían otras personas, como por ejemplo Raquel. Raquel era muy querida Raquelita. Entonces, estamos haciendo mención a quienes estaban a cargo de los kioscos, en el interior del Pardo. Y ahí tienes tú a ¿Quién Dominga, aparece acá? la señora Dominga. Al costado está Moyano y Hernández. Bate y Moscón, como lo conocían. Moscón. Moscón le decían, pero con mucho respeto, ¿no? Acá atrás habían los gimnasios de madera. Había gimnasio en el Pardo. Había gimnasio. Entonces, y acá al otro lado tenías el paradero de las bicicletas. También había espacio para que quienes se desplacen en bicicleta dejen ahí sus unidades. Tenías 3 filas para estacionar las bicicletas, con candado, por supuesto. ¿Y qué tan usado eran las bicicletas? Bastante. Mucha gente venía, por ejemplo, de Grosseto Prado en su bicicleta. La verdad estaba pequeño, pero gente venía, pues no había tanta movilidad como ahora. Pero muchos usaban la bicicleta. ¿Y cómo eran esos kioscos de sus tiempos? ¿Qué productos se expendían? Porque en esos tiempos, permítame, don Santiago, todavía no existía la abundancia de comida chatarra que existe actualmente. ¿No? Antes, por ejemplo, tanto la señora Cuache, que estaba para el lado de la cancha de Fulvito, de primaria, como la señora Dominga, que tenía su kiosco de madera, lo que hacían era brindarte pues, los panes con palta, panes con relleno, con papa rellena, con con la carne esta frita, ¿cómo se llama? ¿Adobada? O adobada, ¿no? Pan con huevo, ¿no? Bebidas calientes había. Entonces la gente siempre estaba pendiente de eso porque se alimentaba, ¿no? Claro. Pero como existe actualmente, también existían personas que se ganaban la vida en los exteriores de los colegios y en el Pardo entiendo que no fue la excepción. Quizás tiene en su mente usted algún personaje que recuerde que vendía en el frontis del Pardo. En el lado de la puerta primaria, la señora Raquel, ¿no? Raquel, la señora que aparece acá. Ella vivía antes de llegar al puente de Ñoco y ahí atendía, era muy buena, muy sencilla, muy noble, porque había gente que no tenía plata y ella brindaba, ¿no? Después me paga 20 centavos, 30 centavos, pero nadie se acuerda de ella, ¿no? Son épocas que han pasado y nos han marcado. Claro, y quizás también aparte de lo que usted nos ha mencionado, habían personajes que llegaban a vender sus dulces de esos tiempos. De repente, creo que uno se llamaba alfeñiques, algo así. ¿Quién? Algún dulce que se llamaba, creo, alfeñique. Los alfeñiques. Había unos alfeñiques, había otro que vendía lo que ahora se está vendiendo los famosos algodones, ¿no? Después, bueno, acuacho con los turrones. Las frutas acarameladas, quizás. Caramelar, ¿cómo se llama? El níspero. El níspero de huesos, el níspero de huesos. Claro, que antes abundaba, pues, ¿no? O las peritas. También peritas acarameladas hacían. Unas peritas chiquitas que me acuerdo mucho que sembraba un señor Almeida, que en la calle
Pero Moreno tenía su taller donde fabricaba imágenes de piedra de Huamanga. Había una especie de escultor ahí. Sí, sí, muy famoso. Tenía un carácter especial. ¿Cómo se apellidaba, me dice? Tomás Almeida. Tomás Almeida. Y una chapa, la puedo decir, ¿no? El popular, Sí. popular boletoro, así lo conocían. Entonces tenía donde está ahora, hay una entrada para dar a la parada frente al grifo, Centenario, en grifo, ¿no es cierto? Una callecita chiquita ahí tenía su huerta, una huerta inmensa, y en medio tenía un fico gigante. Y él arriba cuidaba de ahí pero su hijo Tomás también lo llevaron, vamos a robarle al viejo, decía, ¿no? Iba a cosechar sin haber sembrado. La muchachada, pues, ¿no? Y quizás este dulce que ya no los vemos, golosina, como puede llamarse golosina, había un dulce que preparaban moliendo el maíz blanco, creo le echaban su azúcar, maíz lo tostaban, creo, este maíz, y era el famoso pito. El pito, claro, el pito que te atoraba con eso. El pito, pues, el maíz molido con azúcar rubia. Pero después también hacían algo que se ha perdido hace tiempo, que era el maja blanco de payar y el maja blanco de yuca. Jar blanco de payar y de yuca. Claro, eso vendían también envueltos en papelitos, ¿no? 50 centavos un papelito, te endulzaba hasta por gusto. Lo vendían así en suelto, no en un tapercito. No existían tampoco, pues, ahora tanto plástico como ahora. Y el colado igual. El otro, ¿cómo se llama el otro dulce? Que es de calabaza. Alcayota, creo. Yota, claro, todas esas cosas vendían. Y después tú, no satisfecho, ir al mercado. Pues, el mercado conseguías en fuentes ahí, ¿no? Muy bien, entonces, Mucho se ha perdido. en efecto, casualmente ya son, o es información de épocas pasadas, pero que son importantes, que lo recordemos porque son tiempos en que nuestros padres, nuestros abuelos tenían muchas carencias económicas, pero aún así daban estudios a sus hijos, muchos de ellos eran hasta iletrados, pero hacían el esfuerzo, enviaban a sus hijos al colegio, como decimos hoy, la nomenclatura es institución educativa, y aprovecharon, porque cuántos pardinos, cuántos chinchanos han sobresalido a través de los tiempos, han prestigiado en el campo de la medicina, en el campo policial también, incluso hasta llevan nombres de algunos locales. Así es, mira, justo ayer nomás conversaba con una de mis hijas de una foto que nos tomamos en la Plaza de Armas con Atilio Rivera Vázquez, médico de la ONU. De la ONU. Amigo de la infancia, compañero de estudios, ¿no? Y él nos emocionamos a encontrarnos de casualidad en la Plaza de Armas. Yo me escondí detrás de una palmera para Atilio, él miraba a todos lados, ¿no? Hasta que salí, nos hemos abrazado con ese cariño de muchísimos años. Tenemos a los Jordán, por ejemplo, ¿no? Huevepada Jordán, general de la policía. Un Jordán en la época de Alan García hizo noticia porque se rebeló contra la orden de atacar en Moquegua, creo, a los protestantes. Jordán. General, ¿no? Trabaja creo ahora en Chorrillos, me parece. Sí, está a cargo, pero él, recordemos que tenía su mando al grupo de policías que recibió la orden de atacar, reprimir a los manifestantes en Moquegua, en el gobierno de Alan García, y por eso fue procesado y fue destituido, y luego el general hace un juicio y le gana al gobierno. Claro, y después se retira, pero un buen efectivo, un buen muchacho, y así como él muchos, ¿no? Anterior a él estuvo pues también en Alzamora, el general Alzamora, que me contaba una anécdota hace un tiempo, que fueron un grupo de chinchanos a visitarlos. Entonces dio la orden que todos los pasaran al calabozo. Entonces lo dijo, ¿pero por qué, no? Que hemos venido a visitar al general. Él ha dicho que quedan detenidos. Y cuando estaban detenidos, él llegó con su botella de pisco. Esos chinchanos, sí, en efecto, hay chinchanos y siguen saliendo luminarias, diría un amigo, chinchanos. Hay muchos pardinos, mira, hay científicos que trabajan en Rusia, pardinos, ¿no? Del quinto año me acuerdo uno de ellos. Para esta fecha ya están llegando ya.
Después otros grandes profesionales, los Contardo, Carlos Isidoro Contardo, caracho, buenos médicos, uno cardiólogo, el otro especialista en el estómago. Y así por el estilo, cuántas personas hay que dan lauros no solamente al Pardo, sino a Chincha y al Perú, ¿no? Y en el Pardo, a través de las distintas generaciones, se formaron a los jóvenes, a los profesionales de hoy, y le inculcaron también ese amor a la institución. Los pardinos en Chincha son los que nos dan ejemplo de no desligarnos de nuestra alma mater, como decimos, de nuestro centro de estudio, porque en octubre pardinos vienen del extranjero, vienen de la capital, vienen de diferentes puntos del país a ser partícipe de sus actividades de aniversario. Así es, mira, has tocado, como se dice, has puesto el dedo en la llaga. El año pasado y el anteaño pasado les dije yo a un grupo de pardinos, no tomemos en cuenta las promociones que vienen acá, tomemos en cuenta que es una gran familia que se reúne el 12 de octubre de cada año, porque son familia, aquí nos abrazamos, aquí lloramos, aquí nos emocionamos y recordamos anécdotas, aquí recordamos a los viejos maestros que ya no están con nosotros, aunque quedan algunos por ahí, como el profesor Salvador. ¿El de arte? El de arte, ¿no? Que me dicen que está un poquito mal, don César Casas. ¿Ex director también? Es director, claro, y así por el estilo hay muchos, ¿no? Pero recordemos, al pardino yo le digo, no vengan acá a pelear, porque hay algunos que discuten y pelean, sino llevemos el sentimiento más grande del mundo de ser pardino. Bueno o malo, somos pardinos. Los buenos han sido los profesores, los malos somos nosotros. Y los pardinos, retornando a su tierra en el mes de octubre, ahora que está muy en boga esto, mueven la economía porque se reúnen, hacen sus reencuentros, contratan los lugares campestres, vienen a saborear la comida chinchana y, como se dice actualmente, también es un buen motivo de conmemorar su aniversario, retornar a su tierra, a su colegio y contribuir a la economía. Exacto. Ya en este momento se están organizando ya. Sé de fuentes fidedignas que ya hay grupos ya, promoción 66, que ya por ejemplo hay 50 que se han matriculado para la fiesta de colegio. Y otros más que vienen de la promoción 68. Ya están en contacto, preparando las banderolas, los carteles, el recuerdo de todos aquellos que nos dejaron, ¿no? Muy buenos compañeros, y otros que están en mala situación de salud, siempre vamos a visitarlos. Interesante conversar de historia, conversar de las instituciones de la provincia de Chincha y aprovechar en el buen sentido de la palabra la sapiencia, la sabiduría, la información que poseen los historiadores de la cuna de campeones. Hoy ha sido un honor, un privilegio, como siempre, haber conversado con don Santiago Perona Miguel de Priego acerca de algunos aspectos desconocidos por las generaciones actuales del Colegio Pardo. En este sentido, don Santiago, no sé qué más nos puede usted brindar para ir concluyendo esta entrevista. Más que nada agradecerte esta oportunidad. Disculpa que me emocionó porque he recordado muchas cosas. Tengo amigos que están muy delicados de salud y a ellos desde acá un abrazo fraterno, que se recuperen y esperamos verlos, aunque sea paraditos, pero que vengan, ¿no? Y recordar que el Pardo es Pardo y el Pardo es Chincha, y Chincha es el Pardo. En efecto. Bien, amigos de Semblanza, de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Otra semana buscando que rescatar y dar a conocer todo aquello que caracteriza positivamente a la provincia de Chincha, bregando ahí quizás solitariamente para tratar de reforzar la identidad cultural, la identidad con nuestro pueblo. Hoy hemos conversado con don Santiago Perona Miguel de Priego para Semblanzas, que se difunde cada viernes a las 8 de la noche a través de Chincha Web, Chincha Online, Realidad Regional Ica, y con el apoyo de nuestro amigo David Guayanca, Chincha TV, Canal 60. Gracias por su sintonía del día de hoy. Nos vemos el próximo programa en Semblanzas.